Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho, espero que se encuentren bien, que tengan ganas de aprender, de conocer. Pónganse cómodos, saquen cositas para anotar, para escribir. Yo no sé si esto está siendo grabado, ¿no? Me imagino que sí, va a quedar grabado, pero de todas maneras siempre es bueno, ¿no? Tomar notas. Yo ante todo soy filósofo, historiador, pero soy profesor, entonces me gusta mucho ir al pizarrón y hacer mapas, ¿no? Y escribir palabras, etcétera. Así que, bueno, les pido permiso para eso, para acercarme un poco al pizarrón. Hoy vamos a hablar del hombre, de la identidad del ser humano, ¿sí? Pero, como nosotros los filósofos tenemos una tara, que es definir todo el tiempo las palabras, vamos a pensar qué es la identidad, ¿ok? El tema de la identidad, vamos a poner el tema de hoy, ¿sí? Identidad. Ustedes están en una época de la vida donde la identidad es un problema. Ustedes todo el tiempo están amenazados por la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué clase de personalidad me gustaría tener a mí? Todos ustedes se hacen esa pregunta. Yo quiero ser la personalidad alegre, que tiene muchas amigas, que se lleva bien con todos. Quiero ser una persona solitaria, que le gusta estar solo y ser reflexivo. Quiero ser una persona enojona, que se enoja con todos y que tiene poca paciencia. Quiero ser una persona crítica, rebelde. Quiero ser obediente, quiero ser bueno, quiero ser... Todos nos hacemos esa pregunta cuando tenemos esa edad. Y generalmente cuando tenemos esa edad buscamos modelos. Y todo el tiempo imitamos a otros. Y no es un problema. Imitas a una amiga porque consideras que tu amiga hace cosas buenas y consideras que esa personalidad que tiene esa prima o esa amiga o esa vecina o vecino te gusta cómo es, te gusta cómo habla, te gusta cómo piensa, te gusta cómo vive, te gusta cómo trata a los demás y lo tomás como ejemplo, ¿no? Y vas incorporando en tu personalidad cosas que ves de los demás. A veces lo que copias es bueno y muchas veces copias cosas que son malas, ¿no? Copias malas conductas, vicios, errores o mañas, ¿no? Que tienen los demás. Pero es inevitable que todos nosotros nos veamos atravesados por esa circunstancia de querer imitar a los demás e ir tomando cosas de todos un poquito para configurar nuestra personalidad. Lo cierto es que la personalidad de ustedes todavía no está cerrada. O sea, ustedes todavía tienen la posibilidad de construir una personalidad diferente a la que tienen ahora, ¿sí? Quizás no sea completa y absolutamente diferente, pero yo sé que cada uno de ustedes, y veo las caras y todos me están diciendo sí, que la construcción de tu personalidad es un problema para vos, ¿sí? O al menos es algo que para vos es importante, ¿sí? Para vos es importante saber cómo vas a hacer en la vida, ¿sí? Entonces, es bueno que nosotros, los adultos, podamos orientarlos a ustedes, primero desde la experiencia, porque los padres pasaron por esa situación también, ¿sí? También han pasado por la adolescencia, también han pasado por un proceso donde ustedes han tomado como ejemplos a otras personas, ¿sí? Y esos ejemplos no son solamente amigos, conocidos, cercanos, sino que puede ser un artista que te gusta, un actor, un cantante, ¿sí? Entonces, todos, todo el tiempo somos como esponjas que estamos absorbiendo todo lo que nos pasa. Pero, si nosotros somos esas esponjas que absorben todo lo que nos pasa y lo que nos rodea, no siempre lo que nos pasa y nos rodea es bueno. No siempre lo que nos pasa y nos rodea nos edifica, nos perfecciona, nos hace crecer. Muchas veces el entorno tiene influencias que para nosotros son un problema, ¿sí? Bueno, el tema de la identidad es un tema que a lo largo de la historia de la filosofía siempre fue un tema importante. Ya desde los primeros filósofos, por ejemplo, Parménides, es un filósofo griego
que ha planteado de alguna u otra manera el tema de la identidad. Entonces, él decía, to auto on estin. Es lo mismo el ser. Sí, el ser es lo mismo. ¿Qué significa el ser es lo mismo? Que lo que marca el ser es la identidad. Togar auto noein kai estin, dice, son lo mismo el ser y el pensar, dice Parménides. O sea que el ser, aquello que es, está marcado por ser lo que es. Las cosas son lo que son. Entonces lanza como una frase muy, sería cacofónica. Él dice, el ser es, y el no ser no es. Las cosas son lo que son. Este es el principio mediante el cual nace la filosofía occidental. Las cosas son lo que son. Y esto, que ha generado las bases de la filosofía occidental, hoy está siendo puesto en cuestión. Esta idea de que las cosas son lo que son. ¿Por qué? Porque hay muchos que hoy dicen que vos no sos lo que sos. Que tu ser, aquello que es evidente, aquello que yo veo, aquello que yo puedo notar, ¿no? Nosotros, por el sentido común, yo sé que vos sos una alumna, ¿sí? Pero ¿por qué sé que sos una alumna? Porque para mí es evidente. ¿Qué significa? Piensen en la palabra evidente. ¿De dónde viene la palabra evidente? A mí me encanta que mis alumnos aprendan a pensar en las palabras que estoy utilizando, ¿sí? Porque de esa manera podemos pensar más críticamente las cosas. ¿De dónde viene la palabra evidente? Sí, pero piensen en la palabra que estoy utilizando. ¿Qué estoy incorporando cuando escribo esto? ¿Qué palabra está dentro de la palabra evidente? ¿Ah? Ver, visión. En latín, videre significa ver. De ahí viene la palabra video. Video o video significa aquello que se puede ver, ¿se entiende? Entonces, evidente es algo que salta a la vista, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que está saltando a la vista cuando yo la miro a ella, por ejemplo? Que ella ahora es una alumna. Eso es evidente. ¿Qué significa evidente? Entonces, que salta a la vista, que está a la vista. Ahora, ¿ella es alumna porque yo la veo? ¿O yo la veo porque ella es alumna? ¿Se entiende la pregunta? Ella es mujer porque yo lo digo, porque yo lo percibo, o yo lo percibo porque ella es mujer. ¿La primera o la segunda opción es la correcta? La segunda. Yo percibo que ella es mujer porque es mujer. ¿Se entiende? O sea, mi percepción depende de lo que ella es. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Parménides cuando dice el ser es y el no ser no es? Con el tema de la percepción, él está diciendo, primero es el ser y después viene la percepción. La percepción depende del ser de las cosas. Nosotros conocemos lo que las cosas son porque las cosas son lo que son y no son otra cosa. Bueno, este tema de la identidad, de que las cosas son lo que son y no son otra cosa, tiene que ver con que nosotros estamos configurados en base a una identidad. Todos nosotros tenemos una identidad.
Pero vamos a tocar, a través de este tema de la percepción y de la identidad, otro tema que viene de la mano de otro filósofo griego, que es más importante que el propio Parménides. A ver, tírenme nombres de filósofos griegos que ustedes conozcan. Pitágoras, Sócrates, ¿quién más? Aristóteles. Bien, bueno, de él vamos a hablar ahora un poco, ¿sí? Aristóteles. Aristóteles nace en el 387 a.C. en una ciudad llamada Estagira, al sur de Macedonia. Él es discípulo de Platón, que nació en 427 en Atenas. Y Aristóteles va a hablar de la identidad de las cosas como physis. Lo ponemos acá. Physis. La palabra physis en griego significa lo que brota y permanece. Lo que brota y permanece. Y esto fue traducido al latín como natura y al español como naturaleza. Entonces, ¿qué es naturaleza? Aquello que brota y permanece. Piensen en una planta. ¿Qué es una planta? Es un ser que brota y que permanece brotando. La naturaleza es un brotar, ¿no? La palabra physis se utiliza por primera vez en el canto 4 de la Odisea de Homero para hablar de la planta. Y en griego planta se dice phyta. Phyta. Entonces, phio significa ser que brota. Y nosotros somos seres que brotamos. ¿Sí? Cuando nosotros brotamos, ¿qué se dice? Nosotros acabamos de nacer. Entonces, vamos a escribir la palabra nacimiento. Y en latín, ¿cómo se dice nacimiento? Natividad. Entonces, ¿nosotros qué celebramos el 25 de diciembre? La natividad del Señor Jesús. Ahora, la palabra natividad tiene la misma raíz ¿de qué palabra? Naturaleza. Nacer es brotar de nuestra madre. Nacer es brotar de nuestra madre. Nosotros somos un gajito de nuestra madre, decían los griegos, ¿no? Somos un gajito de nuestra madre, brotamos de nuestra madre. Esta pretensión de que nosotros brotamos significa que nosotros somos seres naturales. Si nosotros somos seres naturales, entonces nosotros tenemos una naturaleza, ¿bien? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Cuando yo les pregunto eso, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Qué clase de pregunta les estoy haciendo? ¿Qué les estoy preguntando cuando les pregunto eso? ¿Se preguntaron eso alguna vez? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuáles son las propiedades que me pertenecen a mí, que son propias mías? Con el tema de la identidad pasa justamente eso. Nos preguntamos, ¿qué propiedades, qué cualidades van a ser propiamente mías y que me van a pertenecer a mí y no a otras de mis amigas o de mis amigos? Porque a ustedes les pasa que entre lo gregario y lo individual, entre lo colectivo y lo individual, ustedes quieren pertenecer a un grupo, porque se sienten mal que todas sus amigas estén juntas y hagan cosas juntas y ustedes estar aisladas o sentirse que están marginadas o marginados, que se sienten solas o solos, ¿no es cierto? Y que no forman parte de un grupo, ¿no? Entonces que todas hacen algo y de repente yo no estoy metida en eso. Se sienten mal, quieren formar parte de un grupo, ¿sí? Pero a la vez sienten que dentro de ese grupo ustedes tienen que tener su propia personalidad
Y a veces se quieren desmarcar un poco del grupo para mostrar que ustedes son diferentes, ¿sí? Que no piensan exactamente igual a los demás en todo, sino que tienen sus propios gustos. Entonces vos decís, no, a mí me gusta mi propia música, que no es la música que escuchan mis amigas. Me gusta vestirme de otra manera, me gusta leer otros libros, me gusta ver otras películas, ¿no? Entonces, estamos bajo la tensión esa de lo gregario, que es pertenecer a un grupo y formar parte de un grupo para no parecer aislados o marginados, pero también queremos tener nuestra personalidad que sea distinta a la del grupo, ¿sí? Decir, yo soy auténtico, tengo mi propia personalidad. Entonces, en el tema de la naturaleza, Aristóteles va a decir que hay dos tipos de naturalezas. Dice Aristóteles, está la naturaleza primera y la naturaleza segunda. Naturaleza primera y naturaleza segunda. Bien, ¿y qué es la naturaleza entonces? ¿Qué estamos hablando de la naturaleza? Naturaleza es principio de operaciones. Es el motor a través del cual nosotros podemos hacer lo que hacemos. Principio de operaciones. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿por qué yo puedo hablar? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta, ¿por qué yo puedo hablar? Por las condiciones biológicas, pero sobre todo porque yo soy un ser parlante. ¿Quién de ustedes podría esperar hablar con un perro? Alguien que no conoce la naturaleza del perro, ¿se entiende? ¿Quién esperaría que vuele un gato? Aquel que no conoce la naturaleza del gato, ¿sí? Pero ustedes podrían esperar hablar con un ser humano. ¿Por qué? Porque conocen la naturaleza del ser humano y saben que el ser humano tiene en su naturaleza la posibilidad de hablar, porque es un ser parlante, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo más deseable si yo te veo que estás moviendo tus piernas? Que vos salgas de acá caminando. ¿Por qué? Porque sé que el hombre es un ser que puede erguirse en sus dos pies y caminar, ¿sí? Además, yo estoy creyendo que ustedes entienden lo que estoy diciendo, los que están prestando atención. Los que están prestando atención, creo yo, están entendiendo lo que digo. ¿Por qué? Porque yo acá veo seres humanos y una de las características del ser humano, ¿cuál es? La racionalidad. Entonces, si yo conozco la naturaleza humana, sé que el hombre puede pensar. Entonces, ¿qué significa que la naturaleza es principio de operaciones? Que en la naturaleza hay una identidad que puede desplegar sus operaciones. En Argentina decimos, no le pidas peras al olmo. Es decir, no esperes que un árbol de peras dé un fruto que no sea la pera. ¿Me entienden eso? Entonces, si nosotros tenemos una naturaleza, es deseable que nuestras operaciones respondan a esa naturaleza o que vayan en contra de esa naturaleza. Antes de que se me duerma aquel. Es deseable que nuestras operaciones vayan en consonancia con nuestra naturaleza o en contra de nuestra naturaleza. En consonancia, en armonía, de acuerdo con nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, si el hombre tiene una naturaleza racional, es lógico que su operación sea el pensar. Si el hombre tiene una naturaleza volitiva, es lógico que su operación sea el querer. Si el hombre tiene una naturaleza social, es lógico que la operación sea el vivir en sociedad, el tener familia, el tener amigos. Es natural de la vida humana
esa operación en función de qué? De su naturaleza. ¿Bien? Ya nos vamos a meter en ese tema un poquito más, no se preocupen. Entonces vamos a analizar la naturaleza primera. Yo les voy a plantear dos oraciones y ustedes me van a decir qué oración es la correcta. ¿Sí? A. El árbol. Acá en este sentido, el peral. El peral es peral porque da peras. Oración 1. Oración 2. El peral da peras porque es peral. A este ejemplo lo tomé de un comentario a los Gálatas de Lutero y me pareció muy interesante el análisis que hace Lutero a partir de eso. Entonces he tomado ese ejemplo. ¿Quiénes dicen que el peral es peral porque da peras? Levanten la mano quienes dicen eso. Bueno, muy bien. ¿Quiénes dicen que el peral da peras porque es peral? Bueno, ¿no levantaste la mano 2 veces vos? Ah. Está bien. No, pensaba en ella que es de Boca y de River, ¿no? Por si acaso, entonces, cuando juegan va a terminar contenta igual, ¿no? Porque el peral da peras porque es peral o es peral porque da peras. Esto es lo que resuelve Aristóteles. Si ustedes pueden entender esto, han entendido la metafísica de Aristóteles. Vamos a ver si se puede. Porque esto es lo que yo le enseño a mis alumnos en la universidad. Vamos a ver si yo puedo enseñarles esto a ustedes, ¿sí? Si no puedo, fracasé yo, no se preocupen. Es un fracaso mío. Vamos a resolver esto en estos dos términos. Naturaleza es principio de operaciones, dijimos, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a resolver. El peral es peral. Cuando decimos es peral, ¿estamos hablando de su naturaleza o de sus operaciones? Cuando decimos es peral, ¿de qué hablamos? De su naturaleza. Entonces, cuando decimos es peral, ponemos N, naturaleza, ¿sí? Y cuando decimos da peras, ¿estamos hablando de su naturaleza o de sus operaciones? Muy bien, qué inteligente que son, ¿eh? Han tomado la sopa, ¿no? Da peras, pongamos la O de operaciones, ¿bien? N y O, naturaleza y operaciones. Ahora volvemos acá. El peral da peras, que dijimos que es dar peras, operación, y es peral, naturaleza. N y O. Ahí estamos. Entonces nosotros queremos resolver con Aristóteles ¿qué es primero? ¿La naturaleza o la operación? ¿Quiénes dicen que es primero la naturaleza? Vos levanta siempre la mano, ya te saqué. ¿Y quiénes dicen que es primero la operación? Bien, los que dicen que es primero la naturaleza, ¿qué opción han elegido? ¿La opción A o la B? La B. Aquellos que dicen que es primero la naturaleza, eligieron que el peral da peras porque es peral. Y aquellos que eligieron que es primero la operación, eligieron la oración A. El peral es peral porque da peras. Cuando yo hablo de porque, ¿qué estoy explicando cuando digo porque? ¿Se nos desmayó alguien, che? Mira que la filosofía da sueño, pero no miedo, así que no se desmayen, ¿no? Es aburrida, pero no para tanto.
Cuando yo digo ¿por qué? ¿Qué estoy explicando? Por ejemplo, el amigo hace rato estaba así. ¿Por qué? Porque tenía sueño. Entonces, cuando ustedes me dicen ¿por qué él está bostezando? Porque tiene sueño, me están explicando qué cosa de la conducta, su causa. ¿Se entiende? La causa de por qué él está bostezando. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Por ejemplo, yo escucho un sonido de agua que está cayendo en el techo. Y les pregunto, chicos, ¿por qué hay sonido de agua en el techo? ¿Y ustedes qué me van a decir? Porque está lloviendo. Entonces, ¿qué me están explicando del sonido? Su causa. ¿Me entienden eso? Están explicando la causa. ¿Bien? ¿Por qué la alumna ya no sabe cómo ponerse? No sabe cómo sentarse. Porque está incómoda en la silla. No sabe cómo ubicarse, está incómoda. Entonces estoy explicando con el por qué, ¿qué cosa? La causa. ¿Se entiende? Bien, entonces Aristóteles dice, la filosofía es el estudio de las causas. Las aitía, dice él, ¿no? La palabra aitía en griego significa causa. Entonces, ¿hay algún médico o que sepa de medicina? ¿Vos? Bien. Entonces, se utiliza en medicina la palabra etiología. ¿Y qué significa? La causa. ¿De dónde viene la palabra etiología? De aitía, que significa causa. Entonces, la etiología es la causa del problema. Bien. Nosotros, dice Aristóteles, tenemos que conocer la causa de las cosas. ¿Por qué las cosas son como son? Tenemos que dar la respuesta de por qué las cosas son como son. Y a eso Aristóteles le llama filosofía. Filosofía es entender el porqué de las cosas. Si ustedes se preguntan por qué existen las cosas, ya se están haciendo una pregunta filosófica. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué existen las cosas? ¿Qué son las cosas? ¿Qué significa que las cosas existan? Son preguntas filosóficas que yo sé que no te van a quitar el sueño. Vos vas a dormir tranquila, porque esas no son preguntas que nos hacemos todo el día nosotros, ¿no? Pero nosotros queremos resolver esto. Entonces Aristóteles dice, para resolver esta cuestión de la naturaleza primera y la naturaleza segunda y todo esto, Aristóteles dice que nosotros podemos pensar las causas en el orden del ser o en el orden del conocimiento. Entonces vamos a tratar de pensar esto y vamos a tratar de acudir a un filósofo judío que dijo una frase, ya te doy si te vi. Hay un filósofo judío que dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué filósofo dijo eso? ¿Quién? Jesús, ¿no es cierto? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿dónde ubicamos el fruto? ¿En la naturaleza o en la operación? En la operación. Dar un fruto es una operación. Ser un árbol es la naturaleza. ¿Se entiende, no? Ser peral es naturaleza. Dar peras es una operación. ¿Sí? Ser inteligente es naturaleza. Pensar es una operación. Ser caminante es naturaleza. Caminar es una operación. Entonces, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, según esa frase, ¿qué es primero, el fruto o la naturaleza? Vieron que Jesús dice, los abrojos no dan espinos y los cardos no dan uvas. Dice Jesús, ¿no?
Entonces, ¿qué es primero? ¿La naturaleza o la operación? Eso es lo que vamos a resolver. Pero primero vamos a escuchar al alumno que tenía una pregunta. Ah, ¿te pasamos el micrófono? Ah. Dale. Bueno, yo continúo y me pasas la pregunta de él. Queremos resolver esto, ¿qué es primero, la naturaleza o la operación? ¿Sí? Jesús dice, por los frutos los conocerán. Entonces, ¿cómo yo sé que es un peral? Porque da peras, ¿sí? Yo sé que es un peral porque da peras. Entonces, ¿qué es primero, el peral o la pera? Primero es el peral. ¿En qué orden? ¿En el orden del ser o en el orden del conocimiento? En el orden del ser, primero tiene que haber un peral para que después pueda dar una pera. No puede dar la pera si no es un peral. ¿Se entiende? Primero tiene que haber un peral. Y porque existe un peral es que puede dar peras. Entonces, en el orden del ser, ¿qué es primero, chicos? La naturaleza. Y porque desde la semilla es un peral, puede dar el fruto de la pera. Pero en el orden del conocimiento, ¿es primero el peral o la pera? Bien, en el orden del conocimiento es primero la pera. Porque ¿cómo voy a saber yo qué es peral si no veo la pera? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy a saber qué es parra si no veo la uva? ¿Cómo voy a saber qué es un manzano si no veo la manzana? O un naranjo si no veo la naranja. Entonces, ¿la pera lo hace peral o lo muestra peral? Lo muestra peral, pero no lo hace peral. Ya era peral antes de dar la primera pera, ¿sí? Era peral antes de dar la primera pera. Pero ¿qué es lo que me muestra que es peral? El fruto. Entonces, ¿qué dice Jesús? Por los frutos los conoceréis. Entonces, en el orden del ser, la oración correcta es esta. El peral da peras. ¿Y cuál es la causa de que dé peras? Que es peral. Bien, este viene el momento donde se marean ustedes. O sea, ustedes me tienen que mirar y decir, ya quedé mareado. Volvamos en limpio, ¿sí? Entonces, en limpio tenemos primero el árbol, ¿sí? El árbol tiene sus... Perdón, mi hija hace mejores dibujos, perdón. Vamos a hacer un arbolito, ¿sí? Y el arbolito tiene la pera, ¿sí? La pera me da a conocer el peral. El fruto me da a conocer el árbol. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el hombre? Esto de que el fruto me da a conocer al hombre. Que nosotros sabemos cuál es nuestra naturaleza porque conocemos nuestras operaciones. Y yo sé que el hombre es un ser social porque vive en sociedad. Y sé que el hombre es un ser racional porque razona. Y sé que el hombre es un ser biológico porque tiene cuerpo. Y estas son cosas evidentes. Yo puedo ver que el hombre es un ser social. Puedo ver que el hombre es un ser biológico. Puedo ver que el hombre es un ser psicológico. Puedo ver que el hombre es un ser racional. Son cosas que yo puedo ver. Entonces, si las operaciones me muestran la naturaleza, esa naturaleza es invariable. Todos los seres humanos tenemos la misma naturaleza. Entonces ustedes me van a explicar cuáles son las propiedades de esa naturaleza. El hombre es un ser. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el hombre? El ser humano, digo, no el varón, sino el ser humano. ¿Qué propiedades tiene el ser humano? Todos nosotros, ¿qué propiedades tenemos en común? Somos seres vivos, ¿no? Todos somos seres vivos, ¿sí? ¿Qué más? Racionales. ¿Qué más? Sociales. Y también somos seres mortales.
tenemos la posibilidad de morir. No sé quién se enteró hoy. ¿Qué hizo? Alguien se enteró que es mortal. Yo le digo a mis alumnos eso, ¿no? Hay una frase de un filósofo muy trágica al respecto de que somos seres mortales, que es muy tétrica. Se las digo a ver qué sienten, ¿no? Un filósofo llamado Heidegger dice: cada día nos parecemos más al cadáver que seremos. Es tétrico, ¿no? Pero es verdad o no. Yo hoy soy más parecido al cadáver que seré que ayer, ¿verdad? Es muy tétrico, ¿no? Pero es verdad. Somos seres para la muerte, dice Heidegger, ¿no? Somos sein zu Tode, ser para la muerte. Somos seres mortales, ¿sí? Y la muerte nos causa tristeza. ¿Qué hizo Jesús cuando Lázaro murió? Lloró. A nosotros la muerte nos causa dolor. Por eso cuando yo les dije esa frase, ¿ustedes sintieron alegría? Se sintieron como la madre allá tiene una cara, quedó perturbada. Bueno, para eso está Netflix después, ¿no? Para eso se hizo Netflix, para que nos olvidemos de estas cosas que nos enseña la filosofía, ¿verdad? Bueno, siguiendo este esquema, el hombre tiene una naturaleza primera que la puedo modificar o no. Alguien puede, por un capricho de su voluntad, decir: che, hoy es lunes, no, hoy me quiero levantar siendo no mortal. Hoy no soy mortal, chicos. Así que disparen tranquilos. Soy mortal, no puedo cambiar esa naturaleza. Soy un ser viviente. Nos pasa cuando vamos a un velorio, ¿no? En el velorio nosotros decimos: ahí está la tía Jacinta, ¿no? O la tía Gertrudis, ¿no? Pero ahí hay una persona. A ver, levante la mano quien dice que el cadáver es una persona. Muy bien. Bueno, en realidad, muy bien. Pero filosóficamente no es ya una persona. Se llama filosóficamente, son los restos mortales de la persona. ¿Ah? El cadáver es el resto mortal de la persona, pero no es la persona. Ya no está tu tía Gertrudis ahí. Esa no es tu tía Gertrudis, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que tu tía Gertrudis sea persona, tiene que ser un ser vivo, porque el ser humano es un ser vivo, y esos restos mortales ya no están vivos, ¿se entiende? Entonces, la naturaleza del hombre es invariable. Todos nosotros somos seres vivientes, racionales. Yo tengo un amigo que siempre me dice: vos tenés razón, pero no la usás, ¿no? Pero somos seres racionales, tenemos en nuestra facultad la capacidad de razonar. Por eso somos homo sapiens. Sapien, piensa. Somos un homo, hombre, sapiens, que piensa. Algunos no son tan sapiens, ¿no? Pero somos homo sapiens, ¿sí? Esta naturaleza primera, entonces, ¿es variable o invariable? Invariable. Acá es donde ya se da uno cuenta quiénes son los que están dormidos y los que no están dormidos. Los que están dormidos son los que se despiertan y dicen: sí, gol de River. ¿Viste? Uno no sabe qué está soñando, ¿sí? La naturaleza primera es invariable, no cambia, no se modifica. Pero ahora nos interesa saber una cosa con Aristóteles. Y ya entramos a la ideología de género. Nuestra naturaleza biológica ¿es variable o invariable? Nosotros podemos cambiar lo que somos biológicamente, podemos decidir tener otro código genético por un acto de nuestra voluntad. Nosotros podemos hacer que nos crezcan hormonas femeninas a los varones o hormonas masculinas a las mujeres.
Entonces la naturaleza humana, biológica, pertenece a la naturaleza primera, es invariable. Ahora Aristóteles dice en la Ética Nicómaco, les estoy explicando la Ética Nicómaco de Aristóteles, libro 3 y 4. ¿Existe la posibilidad de que nosotros cambiemos algo de nosotros mismos o estamos condenados a ser solamente lo que somos? ¿Podemos modificar ciertas cosas nuestras? Bien, ayúdenme a pensar entonces, ¿qué es lo que sí podemos modificar? Ya sabemos lo que no podemos modificar, ¿sí? No podemos modificar que somos vivientes, que somos racionales, que somos seres sociales, tampoco podemos modificar que somos seres mortales y tampoco podemos modificar nuestra naturaleza biológica, ¿verdad? Porque las gónadas muestran, el código genético, nuestra esencia como especie humana, ¿verdad? Nosotros en Argentina tenemos un cantante que se llama Vicentico y en una frase dice: cuando el doctor dijo, Señor, lo felicito, es un varón, ¿cómo poder explicarlo? Estaba contento de que nació un varón. Y cuando una mamá está embarazada, va al médico, el médico hace una ecografía y después del 4.º mes ya puede saber la mamá el sexo del bebé. Entonces irá comprando ropita de nena, si es mujer, o ropita de varón, si es varoncito. Pero eso el médico lo dice ya en la pancita, ya va viendo el sexo del bebé, ¿sí? Entonces nace antes, cuando no había ecografía, los padres se enteraban del sexo del bebé en el momento del nacimiento. Entonces nacía el bebé y el médico, ¿qué decía? Lo felicito, es una nena, lo felicito, es un varón. Eso es lo que le dicen los médicos a la mamá o al papá, ¿no? Bien, el PSOE, que es el Partido Socialista en España, acaba de presentar un proyecto para prohibir a los médicos obstetras que digan lo felicito, es un varón cuando nace un bebé, o lo felicito, es una mujer. ¿Por qué? ¿Y por qué le tenés que asignar un sexo al bebé si el bebé tiene que escoger cuando él sea grande si él quiere ser varón o mujer? Entonces, si el médico le dice al papá, papá, lo felicito, es un varón, está ejerciendo violencia contra el bebé porque le está asignando al bebé un sexo arbitrariamente, cuando en realidad el bebé tiene que elegir cuando sea grande si quiere ser varón o si quiere consignarse al sexo de la mujer, tiene que elegir el bebé. Mientras tanto, la mamá no le puede comprar ropa de nena o de varón porque el bebé todavía no escogió. Entonces es violento que el padre diga, yo tengo una hija, ¿no? Vos no podés decir tengo una hija si todavía no escogió el bebé. Es un proyecto que presentó el PSOE en España. Entonces el médico que diga lo felicito, es un varón, está ejerciendo violencia de género contra el bebé. Porque para esta ideología, ¿el sexo biológico pertenece a la naturaleza primera? No. Pertenece a la naturaleza que nosotros podemos modificar. ¿Alguien tenía una pregunta ahí o algún comentario? ¿Alguno de ustedes levantó la mano? ¿Puede ser? Bien. Entonces, esto está siendo un problema. Chicos, ustedes no generaron ese problema, ustedes son las víctimas de que gente con muchos trastornos mentales ha llegado a la política, ¿sí? Y lamentablemente ustedes tienen que venir a un mundo donde ustedes, en vez de estar pensando en jugar y en divertirse y en construir su personalidad, tienen que escuchar charlas como esta, con la cara que me ponen ustedes, como diciendo, ¿en serio hay enfermos que plantean esas cosas? Y la verdad que sí. Lo que pasa es que esos enfermos antes estaban en el psiquiátrico y ahora están en la casa de gobierno, ¿sí? Antes se les llamaba enfermos y locos y ahora se les llama diputados, senadores. Y son los que toman decisiones por nosotros. Entonces por eso es que tienen sentido estas charlas, porque ustedes tienen que saber
que en la televisión y en los medios de comunicación, esos que antes eran enfermos que estaban en el psiquiátrico, en la clínica, ahora son los que nos dicen cómo son las cosas a nosotros. Bien, siguiendo entonces ese esquema de la naturaleza primera, que es invariable, inmodificable, Aristóteles dice, existe una naturaleza segunda, que nosotros sí podemos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí podemos elegir? ¿Qué es lo que nosotros sí podemos cambiar de nuestra vida? ¿Cómo comenzó la charla de hoy? Diciendo que nosotros tenemos que construir nuestra personalidad. Y nuestra personalidad, si podemos construirla, si podemos edificarla. Es más, debemos hacerlo, porque la personalidad pertenece a la naturaleza segunda. ¿Qué es la naturaleza segunda? Aquella naturaleza que nosotros construimos a partir de nuestras conductas. Piensen en la palabra conducta. ¿A qué les remite la palabra conducta? Piensen. Conducta. ¿De dónde viene la palabra conducta? De conducir, ¿sí? La palabra conducta viene de conducir. ¿Qué significa conducir? ¿Cómo manejamos nuestra vida? Tu conducta es cómo te estás manejando en el aula. Entonces dice, la alumna tiene mala conducta, se conduce mal con los amigos, se conduce mal con los profesores, se conduce mal con los padres, ¿sí? Aparte, la adolescencia es la época de la rebeldía, ¿no? Las nenas, cuando son nenas, quieren estar pegadas al lado de la madre, haciendo todo lo que hace la mamá. Y cuando ya son adolescentes, se quieren despegar de la madre y quieren irse con las amigas, ¿eh? Entonces, cuando sos nena, tu mamá sabe de todo y tu papá es un héroe. Cuando sos adolescente, ni tu mamá ni tu papá no saben nada de la vida. La única que sabe de la vida es mi amiga Andrea, con la que chateo todo el día, ¿no? Mi mamá no sabe nada de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá no maneja Tinder, ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Entonces mi mamá no sabe nada de la vida. En cambio, Andrea, mi amiga con la que chateo todo el día, ella sí sabe de todo, sabe del amor, de la vida, tiene experiencia, tuvo nietos. Mi amiga es perfecta. En cambio, mi mamá es ignorante, pobre, ¿no? Y esa es la adolescencia propiamente, cuando invertimos todo, ¿no? Y nuestros padres son ignorantes y nosotros que manejamos Twitter queremos educar a los padres, ¿no? Y queremos enseñarle a los padres cómo es la vida y cómo es el mundo, y enseñarle a los padres cómo se manejan y cómo tienen que ser y cómo nos tienen que educar y cómo tienen que tratarnos en la casa y cómo manejar la casa. Sabemos todo nosotros, hasta que el padre se cansa y te dice, bueno, listo, ¿querés manejar la casa? Bueno, andá, trabajá, pagá la luz, cociná, lavá la ropa, atendé la casa. Papá, no exagerés, no es para tanto, ¿no? Mientras tanto, el adolescente dice cómo funcionan las cosas, ¿no? Sabe cómo debe funcionar todo, ¿no? Pero es propio de la adolescencia que ustedes crean que la saben todas y que aprendan de los amigos creyendo que los amigos saben más que el pastor, que los amigos saben más que el maestro, que los amigos saben más que los padres y que los abuelos. Y cuando nosotros somos adolescentes no queremos escuchar a los abuelos porque los abuelos son muy aburridos. Si no manejan Facebook, ¿qué puede saber el abuelo de la vida? Son muy aburridos los abuelos, ¿no? Entonces, chicos, para que ustedes tengan más sabiduría, escuchen a sus abuelos y escuchen a sus padres. Capaz que tu papá no sabe manejar el internet y las tecnologías como vos, pero eso no lo hace ignorante, porque la vida es mucho más que eso, ¿sí? Bien, entonces, la naturaleza segunda es todo lo que el ser humano puede cambiar. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Nuestro modo de conducirnos en la vida. Nosotros podemos elegir ser mejores personas, ser personas más buenas, personas más responsables, personas más libres. Podemos escoger también ser más inteligentes como vos, que respondes bien todas las preguntas. Podemos escoger muchas cosas. También las preguntas son obvias, pero las preguntas obvias son las más difíciles de responder a veces, ¿no? Entonces, les pregunto, nosotros tenemos que dedicarnos
a cambiar lo que no podemos cambiar o tenemos que poner todas nuestras energías en cambiar lo que sí podemos cambiar? Lo que sí podemos. ¿Y qué es lo que sí podemos cambiar? Nuestra manera de conducirnos en la vida. Eso sí podemos cambiar. Eso sí debemos cambiar y siempre ser mejores. ¿Y cómo podemos ser mejores en la vida? ¿Cómo podemos aprender a ser mejores alumnos, mejores hijos, mejores amigos, mejores vecinos, mejores padres, mejores madres, mejor pastor, mejor novia, mejor novio, mejor marido, mejor mujer? Bueno, yo les doy algunas reglas para eso. Porque lo que sí podemos cambiar, es la naturaleza segunda. Entonces, hacemos un cuadrito pequeño para entender lo que estamos diciendo. Acá pongamos a la naturaleza primera y aquí pongamos la naturaleza segunda. Entonces, en la naturaleza primera nosotros tenemos la biología. Esto no lo podemos cambiar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo con esta voz llamo a la clínica y digo, oiga, me siento embarazado, ¿me pueden atender? Quiero hacerme un aborto. Y si la que me atiende tiene medio sentido común, me dice, señor, bueno, yo le recomiendo un psiquiatra, no un obstetra, ¿no? Porque usted no está enfermo, no está embarazado, está enfermo, ¿sí? Pero esta biología que yo no puedo cambiar, ¿sí? Que yo no puedo cambiar, la puedo mejorar. ¿Cómo podemos mejorar nuestra biología? Cambiarla no podemos, nunca vas a hacer otra cosa que un varón, ¿sí? Nunca vas a hacer otra cosa. Pero podés cambiarla podés mejorarla a través del ejercicio y a través de la salud. Con hábitos saludables y con gimnasia, vos podés hacer que tu naturaleza biológica no cambie, pero sí mejore. Tener la mejor versión de tu cuerpo, sí. Una pregunta, si es que los locos que ahora se llaman diputados estuvieron una vez en el psiquiátrico, entonces ¿cómo rayos obtuvieron su puesto? Ah, ¿cómo llegaron a la política, decís vos? ¿Sí? No, en realidad cuando te decía que antes los locos estaban en el psiquiátrico, antes. Ahora ya no, cambiaron las épocas, ¿no? No es que salieron del psiquiátrico y llegaron a la política, ¿no? Bueno, estas son nuestras conductas biológicas, son inmodificables. ¿Vos cómo te llamas? ¿Emanuel? Bueno, Emanuel sueña como varón, camina como varón, piensa como varón, se peina como varón, se sienta como varón, hace la digestión como varón, todo como varón. ¿Por qué? Porque es un varón. Entonces, esas conductas biológicas de Emanuel son conductas sexuadas. Las conductas sexuadas responden a la naturaleza biológica siempre de manera necesaria. Porque todo lo haces como varón porque sos un varón. Y no podrías hacerlo como mujer aunque quieras, porque no sos una mujer. Nunca vas a hacer la digestión como mujer si sos varón, porque sos un varón. Y vos estás libre del cáncer de útero. Te salvaste del cáncer de útero. Y vos te salvaste del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque sos mujer y porque vos sos varón. Entonces son conductas sexuadas. Las conductas sexuadas son biológicas y son inmodificables. Pero en cambio, nosotros podemos tener conductas sexuales. No es lo mismo la conducta sexuada que las conductas sexuales. Las conductas sexuales son aquellas en las que entra el juego nuestra psicología y nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Sí? Y son cosas que hay que tocar, porque ustedes están en la época donde van a empezar a sentir que
las personas del sexo opuesto les agrada. De repente mirás a una compañera y decís, qué bonita que es mi compañera, y sentís un cierto agrado por mirar la belleza de la compañera. Las mujercitas van a ver la belleza del compañero y van a decir, qué agradable que es mirar a mi compañero. Y esas son sensaciones que de repente comienzan a sentir y que son naturales, son totalmente naturales esas emociones, son propias de la edad, ¿sí? Nosotros podemos elegir qué hacer con esas sensaciones, pero ¿qué es lo que dice Santo Tomás de Aquino? Esas sensaciones no son ni buenas ni malas. Ninguna sensación es buena ni mala, porque las emociones son premorales. Simplemente surgen las emociones. Yo no puedo juzgar a alguien por la emoción que tiene. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo agarro esta botella y se la arrojo en la cabeza a la compañera. Y le lastimo la cabeza a la compañera con la botella. Entonces vos que sos la amiga, te sentís mucha bronca conmigo, te enojás conmigo y decís, qué violento, qué animal, ¿cómo le vas a hacer eso a mi compañera? Y sentís ira y bronca conmigo. ¿Ella puede ser juzgada moralmente por sentir bronca? Dice Santo Tomás, no. ¿Por qué? Porque las emociones son premorales. Ahora, ¿cuándo podemos juzgar moralmente a alguien que siente ira? Cuando con esa ira agarra una silla y te la parte en la cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando alguien agarra una silla y te la parte en la cabeza, está teniendo una conducta. Las conductas sí son morales, pero no las emociones. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Ustedes pueden sentir atracción por otra persona y eso no es ni bueno ni malo. Es natural sentir atracción. Natural, atracción del varón por la mujer por el varón, es un sentimiento, una emoción que no puede ser juzgada moralmente. Y es natural sentirlo. ¿Qué es lo que puede ser juzgado moralmente? ¿Qué es lo que haces con esa emoción? ¿Cómo te comportás en base a esa emoción que vos sentís? No podés cambiar esa emoción. Si a vos te gusta un compañerito, vos no podés cambiar esa emoción, pero sí qué es lo que podés decidir, qué hacer con esa emoción, qué conductas tener con esa emoción. ¿Se entiende? ¿Me entienden o no? O ya se quedaron pensando en el compañero y se olvidaron de la clase. ¿Sí? O sea, las conductas son morales, pero no los sentimientos, ¿sí? Entonces, vos podés hacer con tus sentimientos muchas cosas. ¿Y qué significa lo moral? Que hagas con tus sentimientos lo mejor que puedas. Ser responsable, ser serios, ser buenos, ¿sí? Ser prudentes a la hora de hacer las cosas que queremos hacer. Entonces, nuestras conductas son sexuales cuando nosotros tenemos una emoción y nos movemos en base a esa emoción, ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo este esquema de naturaleza primera y naturaleza segunda, nosotros sabemos que podemos modificar nuestras conductas sexuales, pero no nuestras conductas sexuadas, biológicas. Y para modificar nuestras conductas sexuales, tenemos que saber qué es lo propio del varón. ¿Qué es lo propio del varón? ¿Cómo se comporta un varón con una mujer? Ustedes, las mujercitas, se dan cuenta cuando un compañerito es caballeroso, es amable, es atento, y de alguna manera sienten que es agradable acercarse a un compañerito que es caballeroso, que es atento, que es amable, que es simpático, que es respetuoso, ¿no? Y de alguna manera se van dando cuenta que hay una inclinación natural por un hombre que sea respetuoso, caballero y amable, ¿no? Y se dan cuenta, por naturaleza, las mujeres, que un hombre desagradable, que no es caballeroso, que es violento con las mujeres, es desagradable, no atrae, no causa atracción, ¿no? Causa rechazo. Y esas cuestiones
parecería que son culturales, pero en realidad son naturales porque responden a la naturaleza biológica de la mujer, que está hecha para ser protegida por el varón, está hecha para ser cuidada por el varón, porque el varón nace con una naturaleza biológica y muscular mucho más potente que la mujer. ¿Para qué? Para cuidarla. Entonces, entender la naturaleza humana nos sirve a nosotros para adaptar nuestra psicología a ese modelo natural de la vida humana. Sí, entonces, como nos quedan 5 minutos para entender un poco cuáles son los errores de la ideología de género, armamos el cuadrito y decimos entonces, en lo biológico, nosotros tenemos el sexo. El sexo puede ser varón o mujer, ¿sí? Y eso no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar. Pero nosotros también somos seres psicológicos. Tenemos una psicología y 2 varones no piensan exactamente igual. Aunque tienen la misma naturaleza biológica, 2 varones piensan diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus emociones, tiene sus pensamientos con respecto a su identidad biológica. Entonces, la homosexualidad no se resuelve en el ámbito biológico. No existe un código genético del homosexual. No existe un cuerpo de homosexual, existe una psicología homosexual. ¿Cuándo surge la homosexualidad? Me imagino que todos saben qué es un homosexual, ¿o no? Levante la mano quien no entiende la palabra. Mi amor. Bueno, la palabra homosexual significa que... Bueno, sí, él te lo explicó bien. Que una persona de su sexo tiene atracción por la persona del mismo sexo, ¿se entiende? O sea que una mujercita siente atracción por una mujer o que un varón siente atracción por un varón. Bien, entonces, la homosexualidad no se resuelve en el ámbito biológico, sino en el ámbito psicológico. Entonces, en esta edad, la homosexualidad comienza surgiendo cuando hay personas que dicen, me siento encerrado en un cuerpo que no me pertenece. Siento que que esta no es mi identidad, que mi cuerpo y mi psicología no tienen una armonía, se sienten a disgusto de su cuerpo biológico. ¿Sí? De hecho, hay un libro de un filósofo llamado Pablo Muñoz Iturrieta que se llama Atrapado en un cuerpo extraño, creo que se llama, ¿no? El libro. Atrapados en un cuerpo equivocado, ¿no? Entonces comienza a sentir la persona que sus emociones y pensamientos no responden a su biología. Pero por otro lado, que nosotros tenemos entonces el sexo, que es biológico, tenemos en los pensamientos y emociones la sexualidad. Entonces nosotros somos seres que tenemos sexo biológico y sexualidad. ¿Sí? Hay mujercitas que son más femeninas que otras. Ustedes van a tener compañeras que son muy masculinas en su manera de ser, violentas, autoritarias, que les gusta golpear, que de alguna manera tienen conductas de varones. Es más, que a veces les gusta jugar con los varones y ser como varones y juntarse con los varones, ¿no? Y hay otras mujeres que son más delicaditas, más femeninas, ¿no? Más sutiles. Bueno, eso es tu sexualidad, ¿no? Hablé y vos decías, sí, soy yo, ¿te gusta? ¿No? Pero esto no significa que seas, ¿no? Homosexual. Significa que tenés una sexualidad que emparenta con muchos rasgos del varón. Ese es cómo vos estás construyendo tu sexualidad en base a tu psicología. ¿Me entendés? Bien. Y después tenemos que el hombre es un ser cultural. Y acá está el género.
¿Por qué? Porque en todas las culturas las mujeres tienen distintos patrones de conducta. Ayer hablaba con Marbella, por ejemplo, y ella me decía, mirá, la mujer cruceña es una mujer poderosa, que les gusta tomar decisiones, que le gusta hacerse cargo de la familia, y cuando hay problemas políticos es la que está al frente de la batalla, ¿no? Y pone el cuerpo y es guerrera y luchadora y nunca afloja y tiene tesón y tiene garra, decimos en la Argentina. Y esa es la identidad de la mujer cruceña, que es distinta a la mujer de Sucre, que es más sumisa, que se entrega más a los designios del marido. Ahora, ¿por qué la mujer cruceña y la de Sucre, por ejemplo, o la tarijeña son diferentes? Porque son culturas diferentes. No es que hay algo en los genes de Marbella que hace que ella sea distinta genéticamente. No es una cuestión genética, tampoco es una cuestión psicológica. Entonces, ¿qué me explica Marbella? Que esa es una cuestión cultural. La cultura de la mujer cruceña tiene esa característica. Entonces, ser mujer en Santa Cruz es tener ese perfil. Entonces, el género tiene que ver con cómo vos podés vivir tu feminidad en una cultura determinada. Y si Marbella, teniendo esa personalidad, se va a vivir a Oriente, a Irak, por ejemplo, donde las mujeres tienen que usar hijab y estar tapadas hasta el cuello, y no la vas a pasar muy bien, y no vas a poder expresar tu ser libremente. Entonces el hombre es un ser muy complejo, estamos atravesados por muchas variables que hacen que nuestro ser, nuestra existencia, esté compuesto de muchos factores que implican nuestra complejidad, ¿no? Entonces, no sé si ahora va a haber un momento de preguntas o terminamos. Bueno, chicos, ahora hay un momento de preguntas, donde ahora ustedes van a poder plantear inquietudes, preguntas. Habilitarlo para las preguntas, para que queden grabadas las preguntas. Claro. ¿Los padres también pueden preguntar o solo los alumnos? Los padres también pueden preguntar, ¿sí? ¿Quién tiene una pregunta, chicos? Estás con miedo, hacela la pregunta, no hay problema. Ninguna pregunta es mala. Ok. Entonces, usted hablaba de las dos tipos de naturaleza, la primera y la segunda, ¿no? Entonces, mi pregunta va relacionada a, dijo que la primera es invariable, por lo tanto, lo que está intentando hacer todo este movimiento de la ideología de género es variar esta primera naturaleza invariable. Entonces, ¿usted considera que no se ha conseguido, a pesar de todos estos cambios que se realizan quirúrgicamente, digamos, inyectando hormonas femeninas en personas masculinas, etcétera? No, porque vos lo único que podés cambiar es tu apariencia, pero no tu cuerpo. Ustedes saben que siempre a las competiciones de natación ahora están rodeados de varones que tienen cuerpo de varón, músculo de varón, hueso de varón, tendones de varón, pero que se autoperciben mujeres y van a competir a competencias de natación contra mujeres. Y terminan ganando siempre esos que son varones que se sienten mujeres. Porque el varón tiene más fuerza que la mujer. ¿Sí? Entonces, un varón de 12 años, en general, tiende a tener más fuerza que una nena de 12 años. Ahí hay una explicación científica que yo no se las puedo dar así precisamente, pero es un dato de la realidad que todos sabemos que los varones tienen más fuerza que las mujeres, ¿o no? Ese es un dato de la realidad, ¿verdad? Bien, entonces, si de repente en un torneo de boxeo yo me comienzo a autopercibir Marta
y me inscribo en un torneo de boxeo para pelear contra mujeres, ¿y qué va a suceder? En el torneo de boxeo va a ganar siempre el varón que se autopercibe mujer, porque tiene más fuerza. No hay que irse muy lejos. Yo era profesor de un colegio donde se enseñaba ideología de género en la clase de educación física. Entonces, en los torneos de vóley, los varones que eran homosexuales podían inscribirse en el torneo de vóley femenino. Levante la mano a quienes les gusta jugar al vóley. Nunca pensé que alguien me iba a preguntar qué es el vóley. Vóley. ¿Y a ustedes les da lo mismo jugar contra una mujer que jugar contra un varón en el vóley? No es lo mismo, ¿no? Porque el remate del varón es distinto al remate de la mujer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sienten que si hubiese un torneo oficial donde un equipo de mujeres competiría contra un equipo de varones, sería desigual la competencia, ¿verdad? Bueno, esta profesora les permitía a los varones que se autoperciben mujeres competir en el torneo contra mujeres. Pero ¿qué terminó pasando en el colegio donde yo trabajaba? Las mismas mujeres dejaron de competir y dijeron, no, nosotros cuando aparezcan estos compañeritos que se autoperciben mujeres, nosotros no vamos a participar, porque nos parece injusto competir contra varones, porque él, aunque se sienta mujer, sigue siendo un varón. Esto pasa en el boxeo. En Argentina, por ejemplo, la ganadora del mejor la mejor jugadora de hockey es de un varón que se autopercibe mujer. Entonces, en los torneos de fútbol hay hombres que se autoperciben mujeres y que juegan al fútbol contra mujeres. En el boxeo pasa en el vóley, pasa en el básquet, ¿no? Entonces, claramente eso no lo podés cambiar. Vos podés cambiar tu apariencia, pero seguís siendo un varón. Y eso genera muchos problemas. Porque según la ideología de género, yo hoy me autopercibo mujer y puedo entrar al baño de las mujeres. Sucede en algunos colegios donde se enseña ideología de género que varones, por el simple hecho de autopercibirse mujeres, pueden ingresar al baño de las mujeres. Y se desordena todo, ¿se dan cuenta? Porque eso no cambia por un efecto de mi voluntad. Yo vengo de una provincia en la Argentina donde hay en la Argentina, no sé si acá pasa, los hombres se pueden jubilar 5 años después que las mujeres. Las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Por ley en la Argentina eso es así. Entonces este hombre se llama, pueden buscarlo, ¿no? El hombre se llama Sergio. Y él decidió a los 59 años ir al registro civil y decir, hoy, sí, ya te doy, hay uno primero ya, yo me siento mujer, y se cambió el documento y ahora se llama Sergia. No, pero es real, busquen en internet Sergia, Salta, pongan Salta, provincia de Salta, Sergio se cambia de documento. Y ahora recibe la jubilación como jubilada. O sea, se jubiló 5 años antes que como mujer que como varón, porque él fue a cambiar su documento, porque se autopercibe mujer. Y en Buenos Aires hay uno que fue a la cárcel por violar a mujeres, pero antes de ir a la cárcel en la sentencia, él fue al registro a cambiarse su identidad de género y lo mandaron a la cárcel de mujeres, al violador, porque se autopercibe mujer. Ya adivinan qué hizo en la cárcel de mujeres también, ¿no? Pero se dan cuenta cómo son las cosas, cómo van siendo las cosas. Entonces es bueno tomar nota, mira la cara que me pone. Eso es lo que está pasando en la Argentina, ¿sí? Entonces hay que tomar nota de eso, chicos. Había una pregunta por ahí, después él. Buenos días. Mi pregunta es, una mujer que no quiere tener hijos por algún tema personal y decide quitarse su placenta, ¿estaría moralmente mal porque iría en contra de su naturaleza?
No, porque ella no está cambiando su naturaleza de mujer. Simplemente está tomando una decisión que tiene que ver con la naturaleza segunda. ¿Sí? Ser mamá en una mujer no es naturaleza primera. No es biológico. Se da en la biología, pero responde a una decisión. Y si vos tomás la decisión de no ser mamá y no querés ser mamá, no estás actuando inmoralmente por no querer ser mamá. ¿Se entiende? O sea, la mujer no tiene la obligación de ser madre. La mujer es madre porque quiere. La mujer no puede ser madre porque el marido la obliga o porque la obliga a alguien o el novio o lo que sea. Es una decisión libre. Pertenece a la naturaleza segunda de las decisiones que sí podemos tomar. ¿Se entiende? Ahora vos me preguntás si es inmoral que una mujer decida no ser mamá. No, no es inmoral. Después está lo otro, si es deseable, que es otra cosa. San Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Entonces yo diría, siempre le conviene a una mujer tener familia y tener hijos. Eso es lo deseable, lo conveniente. Pero no significa que una mujer tome otra decisión que sea una mujer inmoral. ¿Se entiende? Así que, no sé si te respondí. ¿Sí? Bien. ¿Usted cree que el feminismo después. desnaturaliza a la persona? Bueno, el feminismo desnaturaliza a la mujer. De hecho, si ustedes hablan con una feminista, no sé si ustedes saben que el año pasado yo tenía programado un debate con María Galindo, no sé si han escuchado hablar de ella. Y bueno, ella después, el día del debate, desistió de debatir. Pero ustedes pueden preguntarle a una feminista, ¿qué es una mujer? Y no te puede responder. Es una pregunta imposible. Sí, después acércate, los que quieran después hacer más preguntas, cuando terminamos esto, se acercan y responden, porque era la última pregunta. Si ustedes le preguntan a un socialista o a una feminista, ¿qué es una mujer? No puede responder, porque si responde con lo biológico, está en contra de la ideología de género. Si responde que mujer es la que se viste de rosado, está cayendo en un estereotipo social. Si responde por lo femenino, está cayendo en las conductas patriarcal, que le asigna a la mujer conductas que son arbitrarias. Entonces, en el fondo, ¿qué es una mujer para un progresista, para un feminista? Una palabra. Mujer es una palabra a la cual uno puede adscribirse con su voluntad. Y si yo ahora decido adscribirme con la palabra mujer y autopercibirme mujer, y ustedes me tienen que decir profesora. ¿Se entiende? Entonces, claramente desvirtúa la naturaleza de la mujer, porque para el feminismo la mujer no existe. No existe porque no tiene naturaleza. Simplemente es una palabra que inventó la cultura para que cada uno pueda autopercibirse mujer cuando quiera. Entonces, claramente, nosotros sabemos que la mujer no es solo una palabra, que tiene una naturaleza, y eso es un poco lo que venimos a estudiar, ¿no? Así que bueno, creo que terminamos. Bueno, gracias, chicos.